Durante los años en los que he estado atendiendo a personas a través del péndulo y la radiestesia, me he topado con casos extraordinarios, pero que muchas veces, o la mayor parte de estos, terminan siendo abandonados por los propios consultantes que ya no desean continuar con esas terapias. Y este abandono de las terapias, la gente generalmente lo justifica como una falta de recursos económicos, como falta de tiempo, pero lo que en realidad pasa es que hay una falta de interés en el progreso de esas terapias para la sanación de la persona. De todos estos casos, hoy les quiero presentar 3 de ellos que fueron para mí hasta el día de ahora como los más relevantes, acerca de personas que empezaron una terapia conmigo, que posteriormente la abandonaron, pero que eran casos realmente críticos donde sí que se necesitaba llevar a cabo un trabajo bien profundo de limpieza a nivel físico, mental, emocional e incluso del entorno donde estas personas se estaban desarrollando. Hola, soy León. Al día de ahora, lamentablemente, existen todavía muchas personas que piensan que las terapias alternativas funcionan como la brujería, en el sentido de que van con una persona, con su servidor en este caso, piden una terapia y esperan que esa terapia haga todo para sanarlos o para resolver aquellas condiciones de vida a las cuales están acercando y que quieren ver mejorar. La realidad es que al día de ahora las terapias alternativas funcionan con la integración de la misma persona a través de un proceso holístico en el cual se tienen que involucrar y que tienen que hacer cambios de vida para que esto funcione no solamente para su nivel físico, mental, emocional, sino también para su entorno, hablando de lo económico, de lo vivencial y de lo conductual. Y hoy les quiero presentar estos 3 casos importantes de personas que iniciaron una terapia, casos delicados, que abandonaron las terapias y que tuvieron consecuencias. Bueno, lo peor que les pudo pasar es regresar a la condición que estaban antes de consultarme. Quédense conmigo. Amigos, recuerden que ya me encuentro en todas las redes sociales. Abajo en la caja de comentarios dejo el link de cada una de mis redes sociales para que ustedes por favor me sigan, ya que normalmente ahí comparto información muy distinta a la que subo a través de esta plataforma YouTube. También en la caja de los comentarios te dejo mis datos si quieres contactarme para atender algún tipo de terapia que tú requieras a través del péndulo y la radiestesia. En otros videos ya les he platicado acerca de que hubo un tiempo, hace ya bastantes años, muchísimos años, como 20, en los que yo estuve muy metido en el tema de la brujería, en el tema del tarot, en el tema de las mancias en lo general, y que mis consultas en aquel entonces eran precisamente en ese sentido, el manejo de velas, de los famosos baños con plantas y hierbas dulces y cosas por el estilo. Y ya también les he comentado que la razón por la cual dejé todo eso era porque pues la gente llegaba y ellos mismos eran los generadores de ese problema en particular, ese problema digamos conductual, conflictos con otras personas, problemas económicos, problemas de salud. Ellos eran los propios causantes de su desgracia, vamos a ponerlo entre comillas, y que la persona se acercaba a mí para que le resolviera el problema, pero ellos no querían hacer nada. Es decir, ellos decían, bueno, yo pago, que alguien más lo resuelva y yo no voy a hacer nada, yo voy a seguir con mi vida, aunque esta vida necesariamente implique o contemple la generación de los mismos problemas por los cuales yo ahora estoy pagando para que alguien más me los resuelva. Lo cual, bueno, evidentemente en su momento eso me generó el suficiente conflicto como para abandonar esas terapias o esas prácticas y empezarme a meter más al tema de lo metafísico, lo holístico, que sí que en esas terapias pues se requiere necesariamente la cooperación y el compromiso del consultante para poder sanar y solucionar todos aquellos aspectos por los cuales está acercando para que uno lo atienda, ¿sí? Obviamente he tenido muchísimos casos de gente que deserta la terapia a la primera, segunda terapia, simplemente lo abandona. Me ha tocado ver muchos casos de gente que llega y desde la primera terapia están renuentes. Toman terapia porque alguien se las está pagando, porque alguien las obligó, porque alguien las está presionando para que lo haga, o simplemente para ver de qué se trata esto, pero se acercan sin mucha fe, sin muchas ganas de cooperar, solamente como pues a ver qué sale. Eso es bastante común. Sin embargo, me ha tocado varios casos, pero como les decía al principio del video, quiero hablarles de 3 casos particulares que fueron abandonados la terapia, o que esas personas abandonan la terapia en un momento muy crítico, y que son personas que llegan a una situación bastante crítica. La verdad es que, bueno, evidentemente si la persona decide abandonar la terapia en el libre derecho a tomar la decisión y en su libre albedrío, pues yo no los busco
ni los recontacto para decirles, oye, recuerda tu terapia. Creo que ahí debe ser ya la responsabilidad del individuo la que debe de actuar y debe haber conciencia acerca de que al día de ahora es clarísimo de que todos los problemas, no solamente los de salud, sino los problemas que padecen las personas son generados por un tema de vibración, encausados o generados por el mismo individuo. Así el individuo se queje de que es que mi mamá, mi vecino, mi jefe en el trabajo, mi hermano, mi pareja, mis hijos, el perro, el gato, el vecino, el cartero, lo que fuere, me están haciendo daño, tienen acciones conmigo que me están dañando. Siempre hay una razón importante, una causal, por la cual esto llega a su vida y se manifiesta, sea que provenga de circunstancias o de personas que le afectan en apariencia de una forma negativa para su día a día. Les voy a hablar del primer caso, y este caso voy a empezar como por el caso más complicado y más grave. Este primer caso es de una persona de al día de ahora que ya tiene 50 años. Es una persona femenina. Los antecedentes de esta persona, ¿cuáles son? Bueno, de entrada es una persona que tiene un problema del nervio ciático, es decir, un dolor importante entre lo que es el sacro y la pierna derecha. Tiene un episodio o episodios graves de hipertensión. También presenta todo un estuche de monerías. Presenta también edema, o lo que es la retención de líquidos en el cuerpo. Es una persona que cuando está expuesta al calor, es decir, cuando hace calor, esta se vuelve muy reactiva y el edema se le dispara cuando está en un proceso de calor. No puede evidentemente comer cierto tipo de alimentos, aquello que contenga sal, porque le provoca esta inflamación, esta hinchazón en todo el cuerpo debido a la retención de líquidos. Tiene diabetes y presenta lo que es cuando el corazón aumenta de tamaño, una miocarditis. Presenta todos estos síntomas a nivel físico en cuanto a temas de salud. Entonces, si se podrán dar cuenta, es una persona que tiene bastantes cosas que le están afectando a nivel físico. Ahora, a nivel mental y emocional, tiene episodios prolongados y profundos de ¿cómo se llama esto cuando no pueden dormir? Insomnio, disculpen, tiene procesos muy prolongados de insomnio. Y este insomnio no le permite incluso dormir en el día, ¿sí? Y cuando se le hizo el estudio a esta persona la primera vez, se le detectó, y esto es bien interesante, no es positivo, pero es interesante lo que le ocurre a esta persona, y resulta ser que la casa donde vive esta persona es una casa que ha vivido su familia durante por lo menos unos 120 años. Estamos hablando que por lo menos las últimas 3 o 4 generaciones de su familia han vivido en el mismo lugar. Por lo tanto, es una casa viejísima que no se le han hecho mayores modificaciones, pero que resulta que en esa casa están todavía viviendo muchas de las entidades de su propia familia. Es decir, está viviendo, y ella lo sabe, esta persona lo sabe, vive la mamá, una tía, la abuela y muchas otras personas de su familia que desencarnaron y que no se quisieron ir, que se quedaron ahí. Lo que me comentaba esta persona fue por la asistencia que tuvo de un espiritista hace algún tiempo, y que después a través del péndulo, por supuesto, yo pude confirmar, es que la mamá de esta persona, de esta consultante, no se quiso ir porque quiso quedarse a cuidar a la hija, porque quiso quedarse a cuidar el entorno familiar. Sin embargo, esta persona, la mamá, junto con el resto de familia que todavía sigue viviendo ahí, pues evidentemente se están alimentando de la misma hija, lo cual resulta un poco irónico pensar que alguien se queda a cuidar de otra persona, pero que al mismo tiempo le roba la energía para poder subsistir o para poder mantenerse dentro de ese ambiente físico viviendo ahí dentro de esa casa. A esta persona se le pidió, o se le sugirió, que se llevara a cabo un trabajo de limpieza intenso en la casa. Y hablando de un trabajo de limpieza intenso, era no solamente a través del péndulo y la radiestesia. Tenía que hacer, fíjense nada más, tenía que hacer cambio de muebles, todos los muebles. Para ponérselos así, en la casa no funciona nada. No funciona el gas, no funciona la tubería del agua, no funciona la instalación eléctrica. O sea,
¿Así me explico el estado del hogar? El estado del hogar refleja toda la parasitación que están sufriendo las personas ahí y obviamente resuena con lo que esas entidades están haciendo dentro de su hogar. Por supuesto, no es un ambiente positivo para nada. Esta persona vive ahí con su hijo y con su padre y todas estas personas tienen problemas de ansiedad, tienen problemas de ataques de pánico, o sea, no están viviendo en paz, ¿sí? Y lo que yo le dije, mira, por el tema económico, todo lo que le tienes que hacer a la casa resulta igual o mejor que mejor te vayas a vivir a otro lado. Definitivamente. Pero obviamente que al salirte de la casa también tú te limpies en grado suficiente para que eso ya no te siga. La casa te convendría mejor demolerla y volverla a construir. O limpiarla profundamente y hacerle cambio de todo. Entonces imagínense cambiar tuberías de agua, tuberías de gas, toda la instalación eléctrica. O sea, económicamente es un gasto fuerte. Y debo entender que entre eso y también que a la persona se le pidió que tuviera un cambio de vida. Porque es una persona que no sale de la casa, que está ahí nada más todo el tiempo, no tiene trabajo, no desea tener un trabajo, vamos a ponerlo en perspectiva y utilizando el lenguaje coloquial, es víctima de su propio mal. Está ya en conocimiento y consciente que necesita cambiar de vida, que necesita salir a hacer algo por sí misma y sin embargo no lo hace. De hecho, cuando se le dice que tiene que hacer estos cambios, actúa de una forma muy violenta, de hecho muy hiperreactiva, ante la sugerencia y la idea de que tiene que hacer algo por ella misma, porque su nivel incluso de economía es bajísimo, por lo mismo, obviamente, tiene 3 o 4 prendas de ropa, o sea, realmente es un caso complicado, pero más complicado es porque la misma persona no desea salir de esa situación. Y evidentemente, bueno, pues la persona terminó por desertar el proceso que se le estaba llevando, que no fue un proceso, por cierto, muy largo, fue alrededor de 5 o 6 terapias nada más, y decidió ya no continuarlo. Aquí lo interesante es lo que pasó a nivel de unidades Bobis. Cuando se le hace la primera intervención hace aproximadamente unos 2 o 3 años, resultó que la persona tenía un nivel de energía de 6.500 unidades. Si tomamos en cuenta que lo mínimo saludable son 7.000, pues evidentemente estaba muy por debajo del promedio. O sea, estaba en un nivel de enfermedad y obviamente, pues bueno, todos los padecimientos que traía queda clarísimo, ¿verdad? Después, cuando se le empezó a tratar sus diferentes males, su nivel de energía subió prácticamente a 10.000, 9.810. Vamos a ponerlo en 10.000. Fueron 9.800, pero bueno, yo lo subo a 10.000. Hay que considerar que el nivel ahorita de energía que tiene la gente, el promedio es de entre 13.000 y 15.000. Es decir, a pesar de que se le estuvo tratando, aún así estaba bajo. Y más o menos se mantuvo en ese nivel. La última terapia que se le dio, que dejó pasar varios meses entre la última y la antepenúltima, tenía un nivel de 7.500 unidades. O sea, nunca sobrepasó las 10.000 unidades Bobis. Evidentemente, bueno, siempre se le dijo que había que hacer cambios muy profundos y bueno, no había una negativa ante ello, ¿sí? Y bueno, lo que evidentemente pasó es que la persona pues decidió abandonar la terapia y en la última terapia que se le dio fue cuando se le detectó que tenía diabetes. Entonces ahí lo que está pasando es que bueno, evidentemente en esta falta de compromiso por su salud integral holística, pues la persona va tomando cada vez más y más enfermedades y va cada vez bajando más y más su nivel de energía. Bueno, evidentemente pues es una persona que tiene un diagnóstico no muy alentador para los próximos 5 años. Yo me imagino que en ese periodo de tiempo posiblemente tengamos alguna noticia un poco triste por el tema en cómo se está tratando esta persona y que incluso no solamente lo aplica en la terapia energética que yo le estaba proporcionando, sino también cuando iba con el médico le dijo es que tiene que hacerse estudios de riñones, tiene que hacer estudios de aquí, se tiene que hacer estudios de por todos lados y la persona no se ha hecho los estudios. Entonces hay un abandono total de esta persona hacia su propia persona, evidentemente por un tema de un amor propio muy mal encausado. Y bueno, pues en esos casos yo no puedo hacer mucho, no se puede hacer mucho más allá de lo que la misma persona decida. Entonces, bueno, así suele pasar. El segundo caso que les quiero presentar también es de una mujer de 48 años
Este es un caso también de que venía en un estado crítico de salud. Bueno, había presentado un episodio de cáncer hace algunos años. Esta persona, cuando llega a mí, presenta un nivel de energía de 8500 unidades bovis, ¿sí? Que fue con lo que inicialmente llegó, y presentaba el siguiente esquema en cuanto a sus chakras. Tenía su chakra 2, 3, 4 y 7 en posición negativa. O sea, venía bastante mal. 8500 es apenas lo suficiente, muy por debajo del promedio, que debe ser de entre 13 y 15000. Entonces venía en un nivel bastante bajo de energía, con daño importante a nivel vibracional, manifestado a través de sus diferentes chakras. Aquí, ¿cuál fue el tema de esta persona? Bueno, aquí la persona había presentado un episodio de cáncer que se detectó desde el año 2011, y que un cáncer cervicouterino, y que para el año 2013 se le extirpó la matriz, se le extirpó a través de una cirugía, obviamente, y con lo cual, bueno, se supone que se remedió esta situación. Al momento que yo le hago la revisión con el péndulo, ¿sí?, detecto que el nivel de energía que la persona indicó que tenía en el 2011 cuando le fue detectado el cáncer, y más o menos un par de meses antes, era un nivel de energía de 5500 unidades bovis, es decir, obviamente un nivel de energía acorde con lo que en ese momento vibracionalmente le estaba afectando a su cuerpo físico, y que para el mes de marzo del año 2013, que es cuando le realizan la operación para retirarle la matriz y demás, el nivel de energía era de 6500 unidades, que seguía siendo por debajo de los 7000 mínimo, y que bueno, obviamente pues eso estaba hablando de que traía una fuerte afección vibracional que le estaba dañando el cuerpo físico, hasta que bueno, no hubo más remedio por parte de la medicina que extirparle esa parte de su cuerpo. Conforme esta persona la traté solamente 3 veces. Fueron solamente, 4 terapias. La primera, que fue únicamente para revisarla, y las subsiguientes. En la primera terapia que le hice, la persona tuvo un nivel de energía de 10.500 unidades, es decir, ya ahora estamos hablando del año 2022, finales del 2022, la persona tenía un nivel de 10.500 unidades y finalizó la primera terapia con 13.500, que digamos que quedó más o menos en un buen lugar, ¿sí? En esa ocasión, los chakras que presentaba en negativo eran los chakras 2, 3 y 7. ¿Okay? Para la segunda terapia, llegó con un nivel de energía de 12.800, que casi estaba ya dentro del rango del promedio, y finalizó la segunda terapia con 14.500 unidades, que era bastante bueno. En esa ocasión presentó en negativo los chakras 3, 4, 6 y 7, o sea, seguía la afectación importante. Y en la última terapia que le di, el nivel de energía, iniciamos la terapia con 13.000 unidades, que estaba bien, y la finalizó en 14.700 unidades bovis, que es bastante bueno. Y en esa ocasión ya solo presentaba en negativo el chakra número 5, ¿sí? Sin embargo, después de esta última terapia, bueno, pues la persona, pues escudándose en el tema de que su economía no era buena y que, bueno, pues ya no podía continuar con las terapias, pues decidió abandonar la terapia. Hasta el día de ahora no ha vuelto a tomarla. Obviamente a mí me quedó muy claro que la persona tampoco estaba dispuesta a trabajar, porque se le dio trabajo. Cuando yo doy terapia, siempre a todos los consultantes les digo que tienen que hacer ciertos cambios. Les enseño que la enfermedad, cuando llega, es para indicarles, la enfermedad llega para indicarles que su vida necesita un cambio, y que la enfermedad en sí misma no es un enemigo. La enfermedad solamente es la corporización de una idea, de un concepto, de una emoción mal calificada, y que ahora tiene que clarificarse y que tiene que obedecer hacia las leyes naturales de la vida y del amor, para que esto funcione, para que su cuerpo físico y su entorno también funcione de forma adecuada. Esta persona de quien les hablo traía un historial familiar de violencia familiar, un historial de violencia psicológica bastante profundo por parte de sus padres. También de la pareja o de las parejas que tuvo, también hubo bastante daño. Evidentemente, bueno, pues cuando hay un cáncer a nivel cervicouterino, estamos hablando de que vibracionalmente se trata de un daño importante a su figura femenina, a su concepto como mujer, pero también un daño importante hacia ella misma como su figura, como un individuo viviente y sintiente,
y que evidentemente pues esto ha actuado con el permiso de la misma persona, ¿sí? Es un profundo resentimiento, el cáncer siempre es así, y el cáncer cuando se presenta es la última línea que puede dar el cuerpo físico para indicarle a la persona que ya tiene que cambiar, porque después de eso ya no hay más, ¿sí me explico? Se abandona esa vida, ¿sí me explico? Y pues suerte para la que sigue, técnicamente. Entonces ya el cáncer es el último grito desesperado que el cuerpo da para indicarle que se tiene que cambiar algo. Y esta persona, cuando yo le dije, mira, tienes que leer este libro, tienes que hacer estos cambios, tienes que hacer esto, tú por tu parte tienes que hacer esto, aquí, allá, yo te ayudo con esa energía, ponemos, corregimos y demás. Pues bueno, cuando empezó esa dinámica, la persona ya no quiso continuar. Entonces, bueno, pues ahí es poco lo que se puede hacer. Evidentemente las personas tienen que hacerse responsables de sí mismos y el tiempo que estamos viviendo pues lo demanda. Definitivamente ya nadie puede escapar a esta situación. El abandono de la terapia de esta persona, como es relativamente reciente, pues no he tenido la oportunidad de saber en qué situación o estado se encuentra. Posiblemente más adelante me llegue a enterar de cómo sería la persona, pues como para poder sacar una semblanza de finalmente en qué acabó el tema. Aquí, aunque evidentemente el caso no es grave, sí es crítico, pero no es un caso grave, sí que puede manifestarse, puede generarse una reincidencia del cáncer. Efectivamente, porque incluso en la última terapia empezaba la persona a quejarse nuevamente de ciertos dolores en diferentes partes del cuerpo, que en su momento, que era, yo lo detecté como algo más psicosomático, sí empezaba ya su mente nuevamente a empezar a proyectar ese tipo de diagnósticos hacia su cuerpo y que iba a buscar nuevamente la asistencia del médico para hacerse un estudio y ver si había un nuevo rebrote de ese daño celular que se llama cáncer. El tercer y último caso que les quiero presentar es un caso que hasta el día de ahora sigo tratando. Es un caso un poco complicado. No es un caso perdido, pero es un caso en el cual se ha avanzado muy poco, pues debido precisamente a la falta de interacción y también pues falta de compromiso por parte del consultante, que bueno, pues aunque va avanzando, va a marchas forzadas y el pronóstico es de que muy posiblemente en algún momento termine por abandonar la terapia. Se trata de una femenina, de una mujer de 69 años, ya está bastante avanzada en edad, que bueno, es una persona que ha venido presentando desde hace bastante tiempo una serie de complicaciones a nivel del sistema urinario, del sistema digestivo, importantes que se ha venido tratando con médicos, pero que bueno, pues los médicos no han podido dar pie con piedra en el sentido de poderle encontrar de qué se trata. Y bueno, pues han visto que lo correcto sería la extirpación de parte del intestino delgado, y bueno, mutilar de alguna manera parte del cuerpo debido a lo que está presentando, aunque en sí mismo pues no le han dado un diagnóstico. Es un caso un poquito curioso, ¿verdad? Esta persona, hay que recordar que hay que mencionar que cuando llega a mí se presenta con un nivel de energía que fíjense que no es malo. Es bastante bueno. Presenta un nivel de energía de 13.500 unidades Bovis, con con una actividad de los chakras de chakra negativo 2 y 4. O sea, no está tan mal. Sin embargo, presenta una serie de manifestaciones a nivel de su cuerpo físico que le hace pensar o que esta persona piensa que tiene algo que está mal. Efectivamente veo que sí presenta problemas a nivel físico, pero no es por el cuerpo físico que presenta esto, sino que detecto que está presentando una serie de condiciones vibracionales que tienen que ver con una intervención externa. Y resulta ser que esta persona le han estado practicando trabajos de brujería, que precisamente son para esta persona, para esta mujer y su pareja, debido a un tema o un problema económico y de intereses de bienes raíces. ¿Sí me explico? Lo clásico, lo típico. Entonces, le comento, mira, tienes este problema, tienes esta situación, por ahí hay alguien que te está con esta intención, lanzando esto, hay que hacer estas situaciones, tienes que salirte del lugar donde estás viviendo, hay que presentar
esta serie de hay que cambiar esta conductual, pero debido precisamente a la influencia del trabajo que se le está haciendo, esta persona presenta un negativismo extremo, ¿sí? Siempre que hablo o hablaba yo con esta persona, siempre era un tema de todo está muy mal, es que todo está muy mal, y de que todo está muy mal no la sacaba. De que está muy mal mi salud, de ahí no la sacaba. De que la situación en mi casa está muy mal, de que mi situación económica, la situación económica del mundo, de mi país, de todos lados, todo estaba muy mal. Entonces eso evidentemente no lanzaba una energía positiva que permitiera que el trabajo que yo empecé a hacer funcionara de forma correcta, puesto que la misma persona en su libertad, en su libre albedrío, pues estaba calificando la energía, mal calificando la energía para un tema negativo, para su mundo, para su entorno, y por más que uno quiera empujar y ayudarle, pues evidentemente no hubo mucho avance. Lo interesante fue que en las siguientes consultas que se le estuvo dando, presentaba un nivel muy estable de energía, 12.800 a 15.300, luego de 13.000 a 15.000, luego de 12.000 a 16.300, luego de 13.000 a 15.300, con su chakra número 4 en negativo, y había oscilaciones entre los demás chakras, pero casi siempre era el cuarto chakra el que permanecía en negativo, y era lo que le estaba afectando y lo que le estaba dañando. Y hay que recordar que el chakra número 4 es el chakra, la compuerta que permite el paso de la energía de lo superior o lo divino hacia la experiencia humana, pero que también permite que la experiencia humana suba al alma para enriquecerla. Entonces, evidentemente había un bloqueo importante de su energía, obviamente inducido o canalizado por una actividad externa que buscaba dañarlo seriamente, y que, bueno, aunque la persona en sí técnicamente no abandonó la terapia, sí hubo una reducción importante en cuanto a la cantidad y la frecuencia con la que se le está dando, y que también, por ejemplo, la persona, el cónyuge de esta persona, también empezó a tomar terapia por la misma razón, y parece que con su pareja, con el varón, va avanzando un poco mejor la terapia en sí misma, y parece que va avanzando bien por ese lado, y que al parecer su pareja, el varón, era la persona, digamos que el objetivo principal de todas esas energías mal calificadas que le estaba lanzando su propia familia para dañarlos y pues hacerse de la propiedad que en ese momento estaban en pugna, ¿verdad? Entonces, pues realmente es así. Derivado de estos tres ejemplos que les he puesto, de estos tres casos, es importante y les recomiendo no abandonar sus terapias. Muchas veces las terapias pueden ser a mediano o incluso a largo plazo. Hasta el día de ahora, lo más tardado que he tenido una terapia ha sido de 4 meses, 5 meses, no más. Entonces no lo abandonen, porque miren, es exactamente lo mismo que pasa con el médico. Cuando ustedes van con un médico y les manda un tratamiento, así vayan al mejor hospital, al mejor médico, les manda el mejor medicamento. Si no siguen las instrucciones que el médico les da, no sanan. Aquí es exactamente el mismo principio. Lo que pasa es que está muy descalificado, muy infravalorado todas estas terapias holísticas que finalmente tienen por objetivo el bienestar de la persona, que funciona un poco distinto a la medicina como tal, como la conocemos, pero que sí se requiere un compromiso de continuar con todo esto para que sanen de forma importante. Y les repito, mi sugerencia no es abandonarlo, hay que involucrarse, hay que hacerse un compromiso y entender que la sanación es holística y que siempre se da en múltiples niveles y a través de múltiples factores. Amigos, esa es la información que quería darles. Les agradezco muchísimo la atención a este video. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, abajo en la caja de los comentarios pueden dejar sus dudas. Y como siempre, por favor, suscríbanse a mi canal, activen las campanillas para que les lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo video, si les gustó el contenido de este video. Muchas gracias y nos vemos a la siguiente.